Y lo que ocurrirá es que Estados Unidos empezará a tomar una serie de medidas conocida como tapering, que es preciso explicar porque esto traerá como consecuencia cambios en las tasas de interés, cambios en la cotización de ciertas materias primas, cambios en la estimación de crecimiento de las bolsas y a la larga cambios, por lo tanto, en nuestros bolsillos. Así que empecemos un poquito a analizar primero lo que significa este fenómeno del tapering. Pues bien, el tapering significa, es una tendencia que va contraria a la inyección de liquidez en el mercado. El mercado norteamericano finalmente lo que hizo fue inyectar miles de millones de dólares mes a mes comprando de regreso bonos, de alguna manera inyectando liquidez en el mercado para que la economía se sobrecalentara. Es una manera artificial de política monetaria de estimular el crecimiento, de estimular el consumo, donde, como sabemos, el Banco Central tiene dos opciones para con el público en general, que es estimular el gasto o estimular el ahorro. Lo que se hace estimulando el ahorro, pues es subir las tasas de interés, decirle a la gente, no gastes, yo te pago más intereses ahorrando, comprando bonos, prestándole dinero al gobierno. Y hay veces donde dice, yo te bajo la tasa de interés cercana al 0%, es decir, no me interesan tus ahorros, no te pago tus ahorros y por el contrario, te compro de regreso tu deuda y de alguna manera hago que los fondos y las personas estén líquidas en el mercado. Esto lo que ocasionó fue que el mercado americano tuviera más liquidez que nunca en toda su historia, donde hubo más dólares en circulación que nunca en la historia también, y de hecho tuvimos un récord de liquidez donde 1 de cada 3 dólares en toda la historia reciente de Estados Unidos fue impresa tan solo en 2020 y 2021. Esto quiere decir que de cada, digamos, teniendo todos los billetes del mundo que se han impreso en la Fed en toda la historia de la independencia de ese país, un 30% se debe nada menos que al COVID. Esto evidentemente lo que empezó a ocasionar es que el exceso de liquidez hizo que hubiera mucho dinero en el mercado y siguiendo la ley de oferta y demanda, pues la gente empezó a reactivar de alguna manera su consumo y sus gastos, esto aunado a los cheques de desempleo recibidos por mucha gente, lo que hizo que la gente pues de alguna manera empezara a comprar bienes de consumo y empezar a invertir en bolsa. Por eso, pese a que estamos viviendo aún los estragos de la crisis económica pandémica, las bolsas están en su máximo histórico porque hay gente que está invirtiendo más que nunca en estos instrumentos bursátiles y de igual manera los mercados están sobrecalentados. Para darnos una idea de la magnitud que tienen estos fenómenos, estamos hablando que el volumen de lo que la Fed estaba recomprando en el mercado era de más de 15,000 millones de dólares al mes, y lo cual de alguna manera el cambio será que ahora la Fed solamente comprará 15,000 millones, es decir, de los 15,000 millones, digamos que reducirá un 90% sus recompras y dará por concluido el programa de recompra de deuda y con esto se retirará pues de alguna manera una cantidad de estímulos importante. Este freno del estímulo a la liquidez lo que hace de entrada es que al recortar el mercado de bonos lo que hace es que los precios del petróleo de entrada retroceden, al igual que muchas cuestiones de la materia prima, porque lo que hacen los mercados es anticipan que ante un menor estímulo económico, pues las empresas van a gastar menos y de alguna manera esto va a hacer que el petróleo se mueva con menos dinamismo y la industria se mueva con menor dinamismo, porque la gente va a preferir un poco ahorrar a gastar en una política monetaria que ya no es expansiva y pasa a ser restrictiva. Sin embargo, esto también impacta a la larga a los índices bursátiles que, sin embargo, siguen sorprendiendo y reportando récords por arriba de lo esperado, lo cual nos dice que la economía, cuando menos de las grandes empresas, siguen muy bien, pero la economía empieza a dar estas señales mixtas. ¿Qué sigue después? ¿Qué significa el tapering? Pues bien, esto quiere decir que las tasas de interés también empezarán a subir. Y haciendo un pequeño recuento, entonces, lo que significa es esto. Pues se busca reactivar el mercado. Para ello se busca inundar de liquidez este mercado y esto significa inyectar dinero como tal. ¿Cómo se inyecta dinero? Pues dando cheques a personas físicas por concepto de desempleo, por concepto de condonar o aplazar impuestos o por concepto de inyectar dinero al mercado por medio de la recompra de deuda gubernamental. Este exceso de dinero lo que hizo fue sobrecalentar la economía y ahora que de alguna manera empieza el fantasma de la inflación, lo que hace la Fed es decir, bueno, pues ya voy a controlar un poco más el efectivo para que no se me descontrole y no haya demasiada inflación
que sin embargo no sabemos qué tanto realmente se pueda controlar por el dato que dijimos, donde se han impreso el 30% de los dólares existentes en la historia reciente de los Estados Unidos, lo cual implica que pues ya hay mucho dinero en el mercado y aunque se frene, pues de alguna manera no podrá haber este exceso de liquidez. Sin embargo, lo que sí sabemos es que al haber este recorte, se espera un retroceso en los precios del petróleo, un retroceso en la industria y una subida en las tasas de interés. Esto quiere decir que los créditos van a ser un poquito más caros, va a haber, por lo tanto, un desincentivo de consumo y de inversión, que lo que hará es, de alguna manera, desincentivar la compra de la deuda y pasará a nuevas metodologías de ahorro. Así que, por lo pronto, podemos esperar que se ralente de alguna manera la economía de Estados Unidos y que los otros bancos centrales alrededor del mundo empiecen también, de alguna manera, a subir sus tasas de interés. México, en ese sentido, también ya ha empezado a subir sus tasas de interés, ya nuevamente cercanas ya al 5%, después de haber estado pues, en un 4%, lo cual implica que también es más costoso hacer de alguna manera negocios en México, es más caro hacerte de casas, de automóviles, y de alguna manera estamos empezando a ver esta tendencia donde dejamos con esta reflexión. Parece que el mundo ya no tiene el fantasma de la recesión, sino ahora nos enfrentamos al fantasma de la inflación. Y este se da porque hubo un exceso de liquidez en el mercado. El dilema realmente que vamos a enfrentar, por lo tanto, en los próximos meses, pues es decir, ahora que los bancos centrales empezarán a subir sus tasas de interés, la economía se empezará a ralentizar. Y esta ralentización, sumada a una mayor inflación, realmente no sabemos si será el tiro de gracia a la economía o bien una medida necesaria que no afectará en un mundo que ya ha comenzado a reactivarse. Pero eso está por verse, queridos amigos, no se vayan, seguimos en Factor Económico. Sé parte de la cumbre más importante de los negocios en México. Todos los sectores ganadores de la nueva economía, oportunidades de negocios, inversiones, exportaciones y alianzas con los socios comerciales más importantes de México. No te la puedes perder este 7 de diciembre. Cumbre de las 1000 empresas más importantes de México. Los empresarios juntos por la reactivación económica de México. Adquiere tus boletos en cumbre1000.com y llamando al 55 50 02 94 50. Volvemos, queridos amigos, a su programa Factor Económico, donde estamos analizando este interesante fenómeno del tapering, cuestión que está promoviendo el Banco Central de Estados Unidos, la Fed, para reducir el exceso de liquidez en el mercado americano. Esto es un parteaguas, indudablemente, en lo que se ha denominado como la economía del manejo de crisis, porque hasta este punto, hasta finales de este año 2021 que corre, lo que habían hecho las economías era estimular el crecimiento de los mercados. Es decir, entramos en una recesión económica sin precedentes, donde el comercio mundial cayó por arriba del 30%, y lo que se intentó hacer, pues es que la gente, al tener menor actividad económica, menores ingresos por la cuestión del desempleo, y de alguna manera menor liquidez para poder pagar su vida cotidiana, pues lo que hicieron los gobiernos encabezados por Estados Unidos, pues fue imprimir dinero, decir, bueno, la gente ya no tiene dinero porque no tiene trabajo, pues yo les doy dinero a esta gente. ¿Y de dónde saca el gobierno este dinero? Pues lo imprime sencillamente y entonces hace más de su moneda, lo cual a la larga devalúa, y esto, impresión de dinero con donación de impuestos, se traduce en darle cheques a la gente por concepto de desempleo, o bien dándole mayores dinero a fondos de inversión, o dando mayor presupuesto a ciertos organismos gubernamentales para que contraten gente, paguen y hagan programas, o bien simplemente condonando impuestos, haciendo que la gente pague menos impuestos o tenga ciertas facilidades donde el gobierno deja de percibir ingresos y lo que hace es que pide dinero prestado. Y esta básicamente lo que hizo fue que el mundo tuviera una deuda pues mucho más grande de lo que tenía antes de la pandemia. El mundo hoy debe 3.5 veces más de lo que tiene, y esto lo que ocasionó pues es que este exceso de dinero en el mercado, por ley de oferta y demanda, pues la gente tenía que hacer algo con ese dinero que antes no tenía. Yo lo recibía en materia de cheques o en materia de alguna manera de algún programa gubernamental, y lo empezó a invertir.
sobre todo en Estados Unidos, fue muy claro. La gente, al tener exceso de liquidez, empezó a cumplir posiciones en bolsa de valores, lo cual nos llevó los índices bursátiles a máximos históricos, lo cual sin duda fue una cuestión interesante. Y de igual manera, esto llevó a una inflación que hoy en día es un fantasma global. Sin embargo, parece que esto agarrara de sorpresa al mundo, cuando en realidad era crónica de una muerte anunciada. Todo mundo, sin ser economista, sabemos de la ley de oferta y demanda, donde si hay más de una cosa, pues de alguna manera esta cosa, pues de alguna manera baja de precio, ¿no? Es decir, si solamente hay una silla en el mercado, pues costará muy cara porque todo el mundo querrá sentarse ahí, pero si de repente hay 100,000 sillas en el mercado, pues bajará de precio porque van a sobrar sillas. Misma cuestión con el dinero, en un mundo donde Estados Unidos inyectó el 30% del total de dinero que ha impreso en toda su historia, tan solo el año pasado y lo que va del presente, pues eso hizo que haya muchísimos dólares y que por lo tanto el dólar a la larga vaya a tener que bajar de valor. Y hay otro fenómeno ligado a la impresión de dinero y el exceso de liquidez del mercado, que es la inflación. Y justamente estamos empezando a ver en todos los mercados del mundo un fantasma de inflación que ha ocasionado que los bancos centrales empiecen a subir su tasa de interés. Es decir, hay demasiado gasto, esto hace que los precios empiecen a subir y la Fed, por lo mismo, aunque ya había anticipado el tema del tapering, pues ahora está diciendo, voy a iniciar ya agresivamente con este programa, que significa dejar de inyectar 15,000 millones de dólares al mes en modalidad de recompra de deuda a sus activos, reducirlo en una medida drástica, más de un 90%, hasta terminar con este programa donde ya no va a inyectar la Fed, digamos, dinero a la economía. Esto significa que al haber un menor flujo de liquidez en el mercado, pues los precios del petróleo empezarán a caer y las economías de alguna manera empezarán a ralentizarse nuevamente. Sin embargo, aunque estas oleadas de política económica expansiva y restrictiva no son nuevas, digamos que siempre se ha hecho que para el vaivén de la inflación, pues primero el gobierno inyecta dinero, luego retira dinero, es común. Lo que no es común es la pandemia. Y si bien ahorita estamos viendo ya gobiernos con alta inflación, alta deuda, pero no necesariamente una recuperación económica, pues nos avecinamos sin duda a un escenario muy complicado, donde lo que está ocurriendo, queridos amigos, es una polarización económica. De alguna manera tenemos de un lado las empresas grandes que efectivamente al tener estas tasas de interés casi en 0%, se vieron muy beneficiadas, es decir, cuando los gobiernos en general de alguna manera inyectaron liquidez al sistema y bajaron las tasas cercanas al cero, pues las empresas que ya tenían acceso al crédito, aquellas que cotizan en bolsa, pues pudieron derrotar fácilmente a sus competidores pequeños, abarcar mucho más mercado, y las empresas grandes, la crisis sin duda fue una gran oportunidad, donde si antes tenían costos altos, deuda alta y una competencia feroz de los freelancers, la crisis lo que hizo pues fue que al reducirse la actividad económica, pues resultó una competencia de financiamiento, quien pudiera aguantar mayores plazos sin que el cliente le pagara, y pues resulta que los clientes más grandes son los que aguantaron. Por eso los reportes de las empresas grandes de bolsa han reportado máximos históricos. Esto es un fenómeno que se repite a lo largo del mundo. Las empresas grandes que cotizan les está yendo bastante bien, ya no tienen tanta competencia, muchos de los competidores han quebrado, y además de que los grandes gozaron de condonaciones de impuestos en muchos casos, en otras unas reestructuras fáciles con absoluciones y condonaciones de deuda, además de acceder a nueva deuda muy barata. Sin embargo, las empresas pequeñas no corrieron con la misma suerte y tuvieron poco acceso al financiamiento, perdieron seguramente dinero por impagos del cliente, además de que vieron sufrida una reducción en su participación del mercado por una menor capacidad de compra sin duda de los clientes finales. Y ahora lo que pasa cuando se anuncia este programa del tapering, aunque pareciera que es algo del Olimpo que, digamos, decía el Banco Central de Estados Unidos, lo que se traduce es, señores, van a empezar y van a seguir subiendo las tasas de interés, porque normalmente los bancos centrales, digamos que replican lo que hace el Banco Central norteamericano, y esto lo que quiere decir es, la deuda va a ser más cara. Los créditos empresariales van a subir, va a ser más caro comprar maquinaria, va a ser más caro comprar automóviles o casas, y de alguna manera se va a complicar bastante el panorama empresarial. Esto además aunado a un escenario mundial donde pues no puedes echar para atrás este estímulo de dinero que todo el mundo hizo. Es decir, el gobierno derrochó muchísimo dinero y al condonar impuestos, pedir dinero prestado y regalar
cheques, mucha cuestión de lo que hizo Estados Unidos, pues ese dinero ahora se tiene que pagar. ¿Y cómo se paga dinero que el gobierno gasta indiscriminadamente? Pues lo pagan los ciudadanos a través de una cosa que se llama impuestos. Así que si les suena familiar que va a empezar a haber una persecución fiscal a nivel general, pues es un fenómeno mundial, no nacional, donde las naciones, al verse rebasadas por su deuda, pues ahora tienen que empezar a pagar en una economía que ya está sobrecalentada. ¿Y cómo le van a hacer los gobiernos entonces para poder cobrar impuestos aceleradamente y de manera incremental en una economía ya de por sí lastimada? Pues esto sin duda es el gran reto y es lo que se avecina en este desorden económico o macroeconómico que ha ocurrido sin duda en estos últimos meses. Pero no se vayan, queridos amigos, vamos todavía con la última parte de este análisis. Esto es Factor Económico. Hola, soy Andrea Alcalá de Alcalá Asesores. En esta ocasión te vengo a platicar cómo funciona el seguro de autos. Aunque es el seguro más vendido en el país, el seguro de autos representa algo muy importante para nosotros porque cuida y protege de nuestros bienes. El seguro de autos lo podemos encontrar en diferentes gamas, por ejemplo, cobertura plus, cobertura amplia, cobertura limitada. En todos ellos las aseguradoras te van a brindar protección. Lo que hacemos es, de acuerdo a las necesidades que tengas, hacemos el mejor paquete para ti. La gama plus va a incluir como auto sustituto, pérdida total de tu auto en caso de robo, en caso de cualquier tema que ocurra con tu auto. Búscanos y nosotros podemos ayudarte. En Alcalá Asesores siempre te brindaremos toda la atención que requieres. Recuerda, asegura, vive mejor. Estamos para ayudarte en Alcalá Asesores para cualquier cosa que requieras. Volvemos, queridos amigos, a su programa Factor Económico, donde estamos hablando de una nueva tendencia y un nuevo paradigma que ocurrirán a nivel macroeconómico en el mundo, que se ha desencadenado con el famoso tapering del Banco Central de Estados Unidos, que resumiendo rápidamente significa habrá menos dinero circulante porque la economía está sobrecalentada. Entonces estamos en un escenario donde los gobiernos se endeudaron mucho, deben mucho dinero, que no tienen cómo recuperar porque la producción del mundo no se ha recuperado, la economía del mundo sigue lastimada, entonces este dinero se tiene que recuperar con impuestos en un mundo además que está inundado por una inflación creciente, resultado de este mismo exceso de liquidez, donde las grandes empresas han gozado de deudas baratas mucho tiempo, de condonaciones, de concentraciones de mercado que las llevó a fortalecerse, pero las empresas medianas y pequeñas sufrieron sin duda muchísimo para poder sostenerse y ahora enfrentan ya lo que se denomina como el fin de los estímulos, donde la inflación empieza a pegar, entonces es más caro tener la actividad económica, las materias primas siguen complicándose y los créditos empezarán a ser más caros. ¿Qué pasa entonces para la empresa? ¿Qué viene para el mundo empresarial en estos próximos meses? Pues sin duda es un escenario nada fácil y nada sencillo. Pues las empresas de entrada, porque lo que primero que hay que entender es que el comercio mundial no se ha reabastecido como tal, y de hecho hablamos de una escasez de materia prima a nivel mundial por temas digamos, tensiones que siguen existiendo con el mundo asiático primero, lo que ha llevado a los fletes a costar casi 10 veces más, y el tema ni siquiera es el costo de los fletes, sino la insuficiencia del traslado de materia prima necesaria para reactivar ciertas industrias, donde lo famoso son los chips, pero esto se replica en muchas resinas, en muchos, suministros para el acero, para el plástico, para los textiles y muchísima manufactura que hoy se está viendo emproblemada. Así las empresas necesitan mucho más dinero porque es mucho más difícil traer mercancía del extranjero, lo necesitas hacer con mucha más anticipación. La globalización en este sentido está sufriendo estragos muy duros, donde el transporte es más escaso, más caro y los tiempos más largos, lo que se traduce en necesito más dinero porque necesito financiar más tiempo mis compras y mis ventas. Y esto además se hace en un escenario donde los clientes pues ya no compran en firme, sino que compran a consigna, porque los clientes siguen siendo temerosos de la reactivación. Una vez más, las empresas tienen que financiar entonces mayor inventario
y tener menores ventas en firme, y esto se traduce a su vez en mayores necesidades de financiamiento, que recordemos, necesitas financiarte entonces más porque te tardas más en traer la mercancía, es más caro traer la mercancía, te compra menos en firme en tu cliente final y además el crédito nuevamente empezará a ser más caro porque las tasas de interés van a empezar a subir, porque la inflación nos empieza a acechar y de alguna manera ahora sí que hay que hacer algo para detener una inflación tan voraz que yo dudo que se pueda detener. Sin embargo, esto resultará en encarecer nuevamente los créditos, lo cual se empieza a ver al ver subir las tasas de interés de referencia de los bancos centrales. Entonces, en resumen, las empresas van a necesitar mucho más dinero, que empezará a ser más caro para comprar materias primas que cada vez están menos disponibles. Y esto es una guerra de precios que resulta muy peligrosa para el mundo industrial en general, porque lo que ocurre es que las materias primas empiezan a subir de precio por su escasez, suben y suben y suben, y las empresas de alguna manera se endeudan en un momento dado para hacer las compras de esta materia prima. Sin embargo, nunca pueden comprar lo suficiente para abastecer a sus clientes, la materia prima vuelve a subir, ellos venden los clientes al precio anterior y lo que ocasiona es que al tener el precio anterior y tener que volver a recomprar las materias primas, pues incluso se pierde dinero. Las empresas empiezan a perder dinero de una manera importante porque de alguna manera ya no es rentable la operación que hacen. Al mismo tiempo, tienen que mantener los empleos y en un escenario donde además van a tener que pagar más impuestos, porque el Estado, después de lo que dio, necesita empezar a cobrar. Y para eso viene una ola feroz y una vorágine de medidas fiscales persecutorias, donde se busca cobrar más impuestos, se busca fiscalizar más, se busca dificultar las deducciones, se busca, presionar al contribuyente, se busca subir la base fiscal y de alguna manera viene una presión de liquidez adicional para las empresas. ¿Dónde entonces las empresas necesitan más dinero? Su dinero necesitan también por más tiempo, por lo que involucra el tráfico de mercancías también. El cliente se tarda cada vez más en pagar y es más difícil venderle a clientes seguros que te repaguen, lo cual es difícil. El dinero también es más caro porque las tasas de interés empiezan a subir. La inflación empieza a pegar de manera directa en el precio de las materias primas, donde suben de precio y desencadenan toda una oleada de subidas de precios como tal, donde tú compras un cierto precio, recuperas con un cierto margen, pero para volver a comprar esa misma materia prima, pues empiezas también a perder dinero. Adicionalmente, tienen una serie de reformas fiscales que aprietan más al empresario y hacen que sean los impuestos más caros de alguna manera y sea más caro operar en lo general. Y hay países, después de toda esta serie de listas, inclusive en primer mundo, que les está costando trabajo reclutar mano de obra, porque claro, hoy en día para trabajadores que ganaban $2,000 en un cheque a la semana, lo que ocurre en Estados Unidos, gente que ganaba $8,000 al mes por estar sentada en su casa sin hacer nada, pues es muy difícil que regrese a trabajar. No quieren porque hoy con estos cheques de estímulos económicos, pues es mucho más rentable quedarse en casa que irse a las fábricas, lo cual también desordenará el empleo y creará una inflación en salarios, donde pues de alguna manera las empresas tendrán que ajustarse eventualmente a estos estímulos que el gobierno dé responsablemente y tendrán que contratar a la gente por salarios mucho más caros, lo cual subirá muchísimo los precios de los bienes y servicios. Hoy en día, literal, la gente dice: señores, yo prefiero no trabajar, prefiero estar en casa y seguir recibiendo mi cheque que trabajar 8 horas diarias para ganar menos, lo cual pues hace sentido de alguna manera para cualquier ser humano. Por lo tanto, aunque creemos que estamos a veces en manos de potencias mundiales equilibradas que calculan todo macroeconómicamente y estamos llevando la economía a un buen puerto, creo que no necesariamente esta es la conclusión y hay que empezar a dudar. Es por eso que tenemos que de alguna manera ser cuidadosos con el patrimonio y las empresas se tienen que preparar para tiempos de vacas flacas y difíciles, porque lo que aparentemente era un estímulo benevolente de los gobiernos hoy ha causado un desorden económico de inflación, de escasez, de subida de precio y de distorsión del mercado laboral y fiscalización en general para toda la población. Así que, señores, este es el análisis entre líneas. Espero que nos vaya mejor a todos y les deseo una gran semana. Esto fue Factor Económico.
Mundo Ejecutivo presentó.